todos los oyentes que estén mirando, pues, ¿no? Este video. En principal al docente ingeniero Vilca Ortega Cristian Aquiles. Bueno, en esta parte mi persona, Villanueva de Templera Charlie Solfi, va a exponer la norma ASTM C270-10. Bueno, pues que corresponde a la asignatura de Tecnología de Materiales. Bien. Con respecto a esta norma, el objetivo dice que esta norma cubre los morteros de pega para uso en la construcción de estructuras de unidades de mampostería no reforzadas, tanto no reforzadas y reforzadas, ¿no? Esta norma nos indica que no pretende abordar todos los problemas de seguridad, si los hubiera, asociados con su uso, ¿no? Nos dice que es responsabilidad del usuario, del quien esté utilizando esta norma, establecer las prácticas adecuadas de seguridad y salud, para así determinar la aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias ante su uso. Bien. Todos sabemos que los materiales a utilizarse en los morteros son los materiales cementantes, los agregados y el agua. Con respecto a los materiales cementantes, se puede escoger, pues, ¿no? En este caso vamos a dar las siguientes. El cemento Portland, puede ser el cemento Portland, los cementos hidráulicos mezclados, los cementos hidráulicos, los cementos de albañilería. Existen muchos también, como la cal. Bien, en parte los agregados específicamente va a ser arena, ¿no? Y el agua. Esta norma nos dice que el agua debe estar limpia y libre de cantidades de aceites, ácidos, alcales y sales, materiales orgánicos u otras sustancias que sean perjudiciales para el mortero o cualquier metal de la pared, ¿no? Ya que el mortero lo vamos a aplicar, lógicamente, en la pared, ¿no? Bien. Algunas especificaciones que nos da esta norma son que nos dice que no se sustituirá indiscriminadamente un tipo de mortero de resistencia superior conocida. ¿Cuándo qué? Cuando se especifique un tipo de mortero de resistencia anticipada más. En parte, para cumplir las especificaciones de propiedad que nos establece esta norma, nos dice que se establecerán se establecerán mediante pruebas de mortero preparado en el laboratorio, siguiendo todas las especificaciones de esta norma, ¿no? Bueno, nos dice que el mortero preparado en el laboratorio debe consistir en una mezcla de material cementante, agregado y agua, como se dijo anteriormente, ¿no? En parte de las especificaciones de proporción, nos dice que debe consistir en una mezcla de material cementante y agregado y agua, como todos sabemos, ¿no? Y bueno, todos de conformidad con los requisitos de esta norma para así obtener una guía para la selección de morteros de mampostería. En parte de los métodos de prueba en esta norma, primero vamos a hablar de las proporciones, de cómo calcular las proporciones de los materiales para los morteros de laboratorio. Bien, para determinar el cumplimiento con la especificación de las propiedades que se dijo anteriormente, debe estar compuesto de los materiales de construcción que se van a emplear en las proporciones indicadas en las especificaciones del proyecto, ¿no? Que se encuentra en el expediente técnico. Nos dice que se deben medir los materiales por masa para las amasadas mezcladas en el laboratorio. Una forma de hacerlo es convirtiendo las proporciones por volumen a proporciones por masa, usando un factor de amasado basado en la cantidad de arena en masa especificada para el mortero de pega. Bueno, aquí podemos encontrar el factor de amasada, que es igual, que se puede calcular de manera que es igual a 1440
multiplicado por la masa unitaria de la arena y la proporción en volumen, ¿no? Para poder calcular la masa para cada uno de los materiales, se determina de la siguiente forma, o con la siguiente ecuación. La masa del material que se quiere hallar va a ser igual a la proporción por volumen del material, por la masa unitaria y por el factor de amasada que se puede hallar anteriormente, ¿no? Bien. Para poder hallar la retención de aguas, vamos a seguir de acuerdo a la norma ASTM-C 1506. Bien, excepto que el mortero mezclado en el laboratorio debe ser elaborado con los materiales y en las proporciones que van a usarse en obra, ¿no? Es en esta manera que se va a utilizar esta excepción. Para poder hallar el contenido de aire, se va a calcular para poder hallar, pues, ¿no?, el contenido de aire al 0.1% más cercano, se va a hallar de la siguiente manera. Con esta fórmula que podemos ver aquí. Siendo la densidad del mortero libre de aire, que va a ser igual a W1 más W2 más W3 más W4 más V sub W. Todo esto dividido entre W1 sobre P1 más W2 sobre P2 más W3 sobre P3 más W4 sobre P4 más V sub W. Una vez hallando D, vamos a poder hallar el volumen de aire en porcentaje, pues, ¿no?, que va a ser igual a 100 menos el W sub M sobre 4 veces D. ¿Quién es D? D va a ser la densidad del mortero libre de aire en gramos sobre centímetros cúbicos. W1 va a ser, ¿quién es W1? Va a ser la masa del cemento hidráulico en gramos. El W2 va a ser la masa de cal hidratada en gramos también. El W3 va a ser la masa del cemento para mortero de pega o del cemento de mampostería, en este caso en gramos sobre centímetros cúbicos. El W4 va a ser la masa de la arena seca al horno, que después le vamos a explicar cómo se calcula también esto, que va a ser que sus unidades van a ser gramos sobre centímetro cúbico. V sub W va a ser los mililitros de agua usados en el mortero, ¿no? P1 va a ser densidad del cemento hidráulico, sus unidades van a ser gramos sobre centímetro cúbico. P2 va a ser la densidad de cal hidratada, también sus unidades gramos sobre centímetro cúbico. P3, la densidad del cemento para mortero de pega o del cemento de mampostería. P4, la densidad de la arena seca al horno en gramos sobre centímetro cúbico. A va a ser el volumen de aire en porcentaje, pues, ¿no? Y W sub M va a ser la masa de 400 mililitros de mortero en gramos. De esta manera vamos a poder hallar el contenido de aire al 0.1% más cercano. Aquí, para determinar la densidad de la arena secada al horno, que se simboliza por P sub 4, ¿no?, se hace de la siguiente manera. Se hace de acuerdo con el método de ensayo de la norma técnica guatemalteca 4101-0H9. Se puede hacer la excepción cuando un espécimen al horno debe ser evaluado en lugar de un grado saturado de superficie seca. Si se usa un picómetro, se puede calcular de la siguiente manera la densidad de la arena secada al horno. Aquí tenemos la fórmula, que es P4 es igual a X1 sobre Y más X1 menos Z, donde P sub 4, como lo dije anteriormente, va a ser la densidad de la arena secada al horno, ¿no? X1 va a ser la masa del espécimen seco al horno usado en el picómetro. Esto en gramos, ¿no? Y va a ser la masa del picómetro con agua, también en gramos. Z va a ser la masa del picómetro con el espécimen y agua hasta la marca de calibración.
también en gramos. En parte de la resistencia a la comprensión, se va a seguir una norma también. Se determina la resistencia y la comprensión de acuerdo con el método de ensayo de la norma técnica también, guatemalteca 4100 3H4. Nos dice que el mortero debe estar compuesto de los materiales con las proporciones que van a ser usadas en la obra, especificadas, ¿no? Especificadas, pues, ¿no? En el expediente técnico. Y con el agua de mezcla que produzca un flujo de 110 más menos 5%. Bien. Aquí hay algunas prácticas de construcción que nos brinda esta norma, que podemos utilizarlas, ¿no? En parte del mezclado del mortero nos dice que todos los materiales cementantes y los agregados deben mezclarse entre 3 y 5 minutos en una mezcladora mecánica, ¿no? Con la máxima cantidad de agua, nos dice, ¿para qué? Para producir un mortero con una consistencia trabajable. Asimismo, puede permitirse el mezclado a mano con la aprobación de un ingeniero, ¿no? Especialista, que indique el procedimiento adecuado. Para la medición de materiales, esta norma nos dice que el método más específico para la medición del mortero, pues, ¿no? Usado en la construcción debe ser tal que las proporciones especificadas de los materiales puedan ser controladas y mantenidas con exactitud. En parte aquí del almacenamiento de los materiales, todos sabemos, pues, ¿no? Que los materiales cementantes y los agregados deben almacenarse de tal manera que se evite su deterioro o contaminación con materiales extraños. También aquí tenemos el retemplado del mortero, que se utiliza cuando los morteros se hayan endurecido, para poder volver a ser templadas o retempladas, se hace mediante adición de agua tan frecuentemente como sea necesario para restaurar la consistencia requerida. Los morteros solamente deben ser retempladas durante las primeras 2 más 30 minutos horas, siempre que se cumpla con la resistencia mínima especificada. No se deben usar los morteros más allá de 2 horas con 30 minutos después de ser elaborados, nos especifica esta norma. Bien, en parte la selección y uso de mortero para unidad de mampostería. Bien, la selección va a ser de acuerdo a la importancia y su uso, en parte a su función y sus propiedades de los morteros, ¿no? En parte la importancia y uso, todos sabemos que el mortero de albañilería o el mortero es un material capaz de satisfacer una variedad de requisitos diversos. Pero sabemos también que no existe una mezcla de mortero única que satisfaga todas estas situaciones, ¿no? Solo la comprensión de los materiales de mortero y sus propiedades, individual y colectiva, permitirá la selección de un mortero que funcionará satisfactoriamente para cada esfuerzo específico, lo que nos especifica esta norma, ¿no? Parte de su función. Sabemos que el propósito principal del mortero en mampostería es unir estas unidades, ¿no? Para así, en un ensamblaje que actúe como un elemento integral que tiene las características de desempeño funcional deseadas en obra, ¿no? En parte de sus propiedades de los morteros, ¿no? Los morteros de mampostería tienen dos conjuntos importantes de propiedades que se pueden encontrar en los morteros plásticos y los morteros endurecidos. Las propiedades plásticas, en parte las propiedades plásticas, determinan la idoneidad constructiva de un mortero, que a su vez se relaciona con las propiedades del mortero endurecido y por tanto de los elementos estructurales acabados. La composición del mortero de pega y sus efectos en las propiedades. Todos los materiales usados en el mortero contribuyen definitivamente para
su desempeño, ¿no? A su 100%. Por ejemplo, los cementos hidráulicos contribuyen con resistencia y durabilidad. En parte el cal también, en su estado de hidróxido, proporciona trabajabilidad, capacidad de retención de agua y elasticidad. En conjunto, estos dos materiales contribuyen también a la resistencia a la adherencia. Como una alternativa, esta norma nos da que a las combinaciones de cemento hidráulico y cal frecuentemente se usan el cemento de mampostería o el cemento de mortero de pega. Bien, en esta parte tenemos los dos morteros, ¿no? El mortero de plástico y el mortero endurecido. Bueno, en parte los morteros de plástico, su característica o su propiedad más importante es que tiene una mayor trabajabilidad, que es muy importante, ¿no? A la hora de hacer dicha obra. Bueno, nos dice que este mortero se puede esparcir fácilmente con una llana en las separaciones y grietas de la unidad de mampostería. El mortero trabajable también soporta el peso de las unidades de mampostería cuando se coloca y también pues facilita la alineación, ¿no? Parte de los morteros endurecidos. La adherencia, bien, su propiedad más principal, se podría decir, o más importante es de este mortero, es la adherencia. Pero también sabemos que la adherencia es muy variable, ¿no? Es por ello que todos sabemos, pues, ¿no? Que la adherencia tiene tres aspectos: la resistencia, el grado de adherencia y la durabilidad. Y bueno, debido a que existen variables que afectan a la adherencia, es difícil de establecer un solo ensayo de laboratorio para cada uno de estos aspectos, ¿no? Y bueno, que produzca consistentemente resultados reproducibles que se aproximen a los resultados de ahora, pues, ¿no? Bien, aquí tenemos unos tipos de cementos utilizados en morteros, ¿no? Los principales morteros que se utiliza comúnmente. En esta parte tenemos la cal hidratada con cemento Portland o cemento cal. O sea que cuando se utiliza este tipo de cemento en un mortero, este mortero tendría una baja resistencia a la compresión, pero sí una alta retención de agua. La pared que contenga este mortero va a tener una resistencia menor, en particular a su resistencia inicial, ¿no? Pero sí tiene una ventaja que va a tener una mayor resistencia al agrietamiento y la penetración de la lluvia. Aquí en parte del cemento de albañilería, tiene una excelente trabajabilidad al aplicar en el mortero, ¿no? Por ejemplo, las burbujas microscópicas de aire arrastrado contribuyen a la acción de rodamiento de bolas y proporcionan una parte de esta trabajabilidad que se mencionó, ¿no? También tiene otra ventaja, que es la durabilidad de congelación y descongelación de los morteros de cemento para mampostería en el lavatorio es sobresaliente. Aquí en parte del cemento mortero, según la especificación C1329, existen tres tipos de cemento de mortero. Estos cementos de mortero están formulados para producir mortero que cumpla con los requisitos de propiedad o proporción de esta especificación. Bien, bueno, con esta parte, muchas gracias por la atención prestada. Bien, me paso a despedir. Muchas gracias.